Pregunta concreta, comienzo con el senador Andrés Guerra en esta oportunidad. Si usted es elegido presidente, senador Andrés Guerra, ¿qué reformas sociales impulsaría y bajo qué condiciones? Ricardo, momento muy difícil de las reformas en el país. Primero que todo porque hoy tenemos un gobierno que ideologizó todas las reformas. Y así nos pasa con el tema de la salud, con el tema pensional, con el tema laboral. El ejemplo más sencillo es el tema de la salud. Era un sistema social, creo que era el mejor que teníamos en el país. En el mundo lo han tratado de replicar desde Canadá hasta Argentina y no se ha podido. Y teníamos la posibilidad de mejorarlo, claro. Habían inconvenientes, ¿como cuáles? Como la asistencia rural en salud, como el primer nivel, que había que mejorarlo, y como unas EPS que tenían relacionamiento con la clase política y que eran corruptas. Eso estaba claro. El sistema necesitaba mejorarse, pero no necesitaba una consulta a donde nos quiso llevar Gustavo Petro. Y así es el ejemplo de absolutamente todas las consultas o las pruebas que nos hacen en el tema de reformas. Hoy, ¿qué proponemos? Lo primero, nosotros tenemos que insistir en que la reforma que está hoy en la Comisión Cuarta del Senado de la República es una reforma del Senado de la República y la tenemos que defender. Ese es el primer punto de dignidad de una institucionalidad que está enfrentada a un gobierno que necesita invertir los 750.000 millones de pesos en un tema ideológico y de campaña, y no lo podemos permitir. Ya en el gobierno insistiremos cuando partamos del 8 de agosto del 2026 hacia allá, si buscamos una reforma laboral, una reforma en salud y sobre todo una reforma a la autoridad del país, a la seguridad del país, a nuestras fuerzas militares que necesitamos motivarlas, como lo dijimos en la pregunta anterior. Unidad igual victoria. Muchas gracias, senador Andrés Guerra. Ahora la misma pregunta, ¿qué reformas sociales impulsaría y bajo qué condiciones si llegara a ser presidente el senador Miguel Uribe Turbay? Colombia necesita cambios, pero no destrucción. Es por eso que el 7 de agosto llegaremos con un paquete de leyes que presentaremos al Congreso para construir ese futuro que nos merecemos, un futuro seguro y de oportunidades. Lo primero es una reforma laboral, pero que genere empleo, que permita y facilite la transición a la formalidad, que le dé oportunidades a los jóvenes y a las mujeres y que apoye por completo a las pequeñas y microempresas. Una reforma pensional que estimule el ahorro, que migre del sistema de reparto al sistema de ahorro y que genere confianza en los mercados internacionales. Una reforma a la salud, pero esta vez que dé incentivos para invertir, que cree seguridad jurídica y además que piense en el bienestar de todos los funcionarios y el personal de la salud. Una reforma tributaria, pero para bajar impuestos, para que podamos aumentar salarios y podamos duplicar el tamaño de la economía, generando inversión. Además, una reforma institucional para reducir el tamaño del Estado, menos burocracia, menos trámites. Eso nos hace un Estado mucho más eficiente, más ágiles, con instituciones que le permitan responder realmente a los ciudadanos y que en vez de perseguir a los ciudadanos, permita el desarrollo, un crecimiento exponencial para generar impacto social. Una ley de sometimiento, con el propósito de tener un marco único para todas las estructuras criminales que debido a la presión de la fuerza pública tengan una alternativa para someterse a la justicia. Una ley de seguridad y defensa para que sea un marco de seguridad jurídica para la fuerza pública, una reforma a la justicia para que sea oportuna y se acabe la impunidad. Y por último, una reforma a la consulta previa con el propósito de reglamentarla, ponerle límites para poder disparar la inversión en vías y en proyectos energéticos que hoy necesita Colombia. Atenderemos el plan de choque para este país pensando siempre en el país que nos merecemos, en ese país de largo plazo. Muchas gracias, senador Miguel Uribe. Senadora María Fernanda Cabal, ¿qué reformas sociales presentaría usted el 7 de agosto del 26 si es elegida presidenta de Colombia? Estuvimos en el foro de Cali y escuchamos un muchacho del barrio Siloé, 3 años en la correccional, y nos contó cómo una oportunidad en su vida hizo que hoy tuviera una microempresa de alimento para mascotas en 16 puntos de venta. Crédito para la gente más pobre, crédito para los estratos populares, crédito pagable, no que le toque empeñar lo poco que tiene
o que se le queden con su pequeño matrimonio por los sobrecostos que hay en el sector financiero. Crédito, dele herramientas a la gente. Cero IVA para los bienes de producción de las MIPYME, que si compro un horno, que si compro una estufa, que si necesito un vehículo para transportar mi producto, cero IVA. El recambio de los electrodomésticos es una urgencia inmediata. Con la energía como la tenemos producto del desastre Petro, porque Petro es peor que el COVID, tenemos personas que podrían ahorrar los sobrecostos hoy haciendo recambio. Está probado en el mundo, solo cambiar un refrigerador puede ahorrarles 40, 50 y hasta 70% en una política pública donde haya parte subsidio, parte crédito en el cobro de las facturas. El derecho a una vivienda se lo quitó Petro a 50.000 familias que habían hecho un esfuerzo inmenso ahorrando los 16 millones de pesos. Les quitó los subsidios, perdieron la posibilidad de tener un techo, que es lo que le asegura la vida a la familia colombiana. El derecho a una educación sin adoctrinamiento y sin odio, a una educación que los forme un mundo cada vez más global. Pero el ministro de la mala educación los dejó sin estudiar a los jóvenes de estrato 1 y 2. El derecho a una salud que fue la mejor del mundo, porque aquí se atendía en la Santa Fe, en la Valle de Lili, desde el estrato 6 al 1. Aquí hay que recoger lo bueno, recuperarlo y devolverle la esperanza a Colombia. Muchas gracias, senadora María Fernanda Cabal. Senadora Paloma Valencia, si usted es elegida presidenta, ¿qué reformas sociales impulsará cuando se posesione el 7 de agosto en el 2026, en ese escenario hipotético? Yo tengo una obsesión de que saquemos de la informalidad esos más de 13 millones de colombianos que hoy trabajan y no ahorran ni para sus pensiones, ni tienen una cobertura real en riesgos profesionales. Por eso quiero que reduzcamos los trámites y generemos un régimen simple de tributación y de requisitos, que dure mínimo 5 años, que le permita a la gente llegar allá. Y una vez uno llega allá, puede tener el crédito. Vamos a financiar con el Estado bancos de segundo piso que le den plata a las cámaras de comercio y a las cajas de compensación familiar para que sean las que irriguen el crédito a los informales en este país. Segunda modificación, la pensional. Yo sueño con un sistema donde uno puede cotizar desde que nace, para que podamos, incluso en los casos donde nacen pobres extremos, cotizar un salario mínimo que garantizaría que cuando la persona llega a la vejez le vamos a poder pagar un salario mínimo, pero además que sea coterminal, pensión o vivienda, porque la vivienda permite hacer ingresos cuando uno está viejito, arrendándola o arrendando un cuarto, pero además la heredan sus hijos. Me gustaría también un proyecto, ya lo dije, de uso de la fuerza, que le garantice el fuero penal militar a las Fuerzas Armadas y también le explique a la ciudadanía los procedimientos, los límites que tiene la fuerza pública en cada uno de sus procedimientos. Un sueño con sacar adelante el bono escolar. Yo quiero que las familias pobres y vulnerables de este país tengan el derecho a escoger si quieren que sus hijos vayan a los colegios públicos o vayan a los privados pagados por el Estado. Vamos a generar un gran programa de bono escolar que le permita a los niños de manera inmediata empezar a obtener mejor calidad en la educación. No quiero un país donde el ciudadano más pobre está condenado a la educación más mala. Y finalmente diría, entre todo lo que quiero hacer, me interesa mucho que podamos sacar adelante una gran reforma a la justicia, una justicia parecida a la tutela, oportuna, fácil y en los territorios. Muchas gracias, senadora Paloma Valencia. Cierro esta ronda del bloque temático con la senadora Paola Holguín. Las reformas sociales que presentaría el 7 de agosto del 26 si es elegida presidenta. El primer punto y el más importante, el 7 de agosto se acaba el modelo estatista del actual gobierno. Nosotros creemos que la primera reforma, porque es transversal y termina tocando el tema de salud y el tema pensional, es la reforma laboral. Colombia es un país con un desempleo de 9.6% y con más de 57% de informalidad. Para generar más empleo y más formalización necesitamos flexibilizar nuestro sistema laboral. Además, yo voy a promover el contrato sindical porque creo en él, porque creo que es una forma fraterna de relación entre el empleador, el trabajador, porque es un mecanismo que ha permitido desarrollo de empresas tan importantes como Leonisa, Compañía de Empaques y tantas otras. 2,
el tema de salud. En Colombia el sistema de salud no necesita reforma, necesita ser rescatado y mejorado. Nuestro sistema de aseguramiento ha permitido una cobertura de más del 99%. ¿Qué problemas tenemos? 1, corrupción. Hay más de 70 formas de defraudar el sistema. 2, el acceso en zonas remotas que tiene que mejorar. 3, prevención, que está en la ley, pero hay que hacer más énfasis. Una reforma pensional que no busque estatizar la pensión, que promueva los fondos privados, que han dado muestras de funcionar sumamente bien. Y una reforma educativa. Necesitamos no solo cobertura, sino también calidad, pertinencia, una educación que no sea para adoctrinar, sino para generar pasión por el conocimiento, una educación que permita la rápida inserción al sistema laboral. Y finalmente hay que hacer urgente la reforma tributaria. Tenemos que facilitar nuestro sistema de tributación, bajar impuestos y reducir el tamaño del Estado. Senadora Paola Holguín, muchísimas gracias. Siga en el blog deportivo a través de la señal de Blue Radio. Nosotros seguimos a través del canal de YouTube, a través de YouTube con este debate de los precandidatos del Centro Democrático. Sobre las reformas sociales, comienzo con el senador Andrés Guerra. Ricardo, reforma rural integral. Vengo del campo y he seguido insistiendo en que hay que congelar el aumento del catastro multipropósito que está destrozando la familia urbana y rural. Segundo, un cambio total en la red terciaria, que son 142.000 kilómetros en el país. Hay que meterle la mano. Y tercero, conectar las 45.000 escuelas rurales del país. Eso nos va a dar unidad igual victoria. Muchas gracias. Los 30 segundos para el senador Miguel Uribe Turbay. Estamos listos, no llegamos a perder tiempo. Por el contrario, este paquete de reformas lo que busca es generar bienestar, un futuro seguro, de oportunidades, darle herramientas realmente al ciudadano para poder progresar. Queremos cambios, pero no destrucción. Y lo cierto es que nos vamos a dedicar a recuperar lo que funcionó en el pasado sin cometer los errores del pasado. Esta elección no se trata de volver al pasado, se trata de construir un mejor futuro, un futuro para todos los colombianos, el futuro que nos merecemos, ese futuro seguro y de oportunidades. Muchas gracias, senador Miguel Uribe Turbay. Ahora tiene su turno la senadora María Fernanda Cabal. Las reformas sociales las usan los gobiernos para robar, porque donde es más fácil robar es con la necesidad de la gente que es más frágil. Y llenan el Estado de burocracia y abren agencias y ministerios como el de la igualdad. No, sentido común, el colombiano sabe trabajar. Démosle vías terciarias al campo, démosle crédito, porque si no hay seguridad en el campo, no habrá paz en Colombia. Muchas gracias, senadora María Fernanda Cabal. Turno para el espacio para la senadora Paloma Valencia. Senadora. Lo primero es que los presidentes no se miden por cuántas reformas de ley sacan, porque eso es una función del Congreso. Y eso es muy importante, porque yo creo que lo que el presidente tiene que hacer es administrar bien la chequera. Uno, por escribir cosas en un papel no van a suceder inmediatamente. Las reformas que necesitamos son puntuales para permitir mejoras en la educación, para tener una justicia que realmente le responda a los colombianos y acabe con la impunidad, para que podamos reducir el tamaño de este Estado. No necesitamos leyes, necesitamos es voluntad. Y esa es la voluntad que tengo. Muchas gracias, senadora Paloma Valencia. Cerrando esta ronda, la ampliación, los 30 segundos adicionales para la senadora Paola Holguín sobre las reformas sociales que presentaría en caso de ser elegida presidenta. Lo más importante es que los colombianos entendamos que la mejor política social es la generación de empleo de calidad. Nosotros vamos a luchar para que Colombia sea un país de propietario y eso tiene que ver con recuperar, por ejemplo, el tema de la convergencia para el acceso a vivienda, recuperar banca de oportunidades y un tema central, conectividad. Vías e internet. La digitalización permite un aceleramiento en el desarrollo económico. Muchas gracias, senadora Paola Holguín. Vamos al siguiente tema de esta interesante charla que tenemos, debate con los candidatos a la presidencia del Centro Democrático, que tiene que ver con economía para la gente, los temas de bolsillo que terminan también relacionándose, por supuesto, con la macroeconomía.